Necesito que me escuches. Nadie más puede hacerlo. Vengo todas las noches. Busco algo que perdí antes de morir. Mi nombre es Elías, que no me olviden. Se me aflojaron las piernas, apoyé la espalda contra la pared, respiré hondo. El espíritu no había mentido. Su nombre estaba ahí, enterrado en ese cuarto que nadie pisaba desde hacía décadas tal vez. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. En la costa del Río de la Plata, en Punta Lara, se alza el imponente Palacio Piria, construido en 1907 y 1910 como obra del empresario Luis Castel Uriburu y luego adquirido en 1925 por el magnate uruguayo Francisco Piria. La mansión de estilo renacentista fue pensada para albergar lujosas fiestas de la alta sociedad y convertirse en balneario de moda. Con fachada revestida en similpiedra, columnas que miran el agua y finos detalles interiores. Maderas talladas, herrajes de bronce. El palacio encarnó una época de esplendor. Sin embargo, tras la bancarrota del proyecto balneario y la donación de 141 hectáreas al gobierno de la provincia, el edificio cayó en abandono y hoy sus muros agrietados recuerdan el paso del tiempo. Pero algo más acecha entre sus ruinas, dicen quienes osan entrar en la penumbra de sus salas, que al caer la noche escuchan susurros que corren por los pasillos, pasos sin huellas sobre el ladrillo y un frío súbito detrás de cada columna. Algunos aseguran que en el Salón de los Espejos, donde antaño se reunían los poderosos, se reflejan figuras oscurecidas que no pertenecen al mundo de los vivos. Allí, en la ribera de Punta Lara, el Palacio Piria no solo susurra su historia, sino que mantiene viva una presencia que nunca se fue, y hoy te voy a contar mi experiencia personal. Había pasado medianoche cuando llegué al Castillo Piria. El silencio de Punta Lara a esa hora tiene un peso distinto. No es el silencio normal del río, sino uno que parece contener respiraciones ajenas. Dejé el auto a unos metros, apuntando las luces hacia la fachada descascarada. Las columnas rotas y vencidas proyectaban sombras que parecían moverse apenas corría el viento. Vine por trabajo, sí, pero también porque tenía esa incomodidad en el pecho que me agarra cuando un lugar pide ser contado. Como periodista suelo confiar en mis fuentes, pero a veces las mejores historias aparecen cuando uno se mete donde no debe. Empujé la reja oxidada, chilló como si se quejara. Crucé el umbral y el olor a humedad me cerró la garganta. Grabadora en mano, avancé por el sendero interno. No había luna, no. Apenas un brillo lechoso detrás de las nubes iluminaba lo justo para distinguir los escombros. Cuando entré al hall principal del palacio, todo quedó en un silencio absoluto, como si el sonido hubiese sido absorbido por las paredes. Di 3 pasos más y lo sentí. Un golpe helado en la nuca, me di vuelta, nada. Seguí avanzando, respirando despacio, tratando de convencerme de que era sugestión. Caminé hacia lo que quedaba del salón principal. Una columna caída dejaba ver el cielo nublado. Grabé una nota rápida, impresiones de la noche. Marco histórico del lugar, lo de siempre. Pero mientras hablaba, noté algo que no debería haber estado ahí. Un olor dulce, extraño, como a tierra recién movida. Y justo después el aire cambió, fue sutil, pero claro. Una presencia, no el típico siento que me miran. Esto era distinto, más directo, más real. Marcelo. Me congelé, la voz era joven, temblorosa, apenas un susurro, pero suficiente para helarme la sangre. Giré despacio, a unos 5 metros entre 2 columnas, había una figura. Un chico, no más de 20 años, físicamente difuso. No transparente, sino como si estuviera mal iluminado. Tenía ropa vieja, pantalón oscuro, camisa blanca sucia, la piel pálida al punto de parecer ceniza, y los ojos vacíos, pero a la vez cargados de una urgencia que me atravesó. No tengas miedo, murmuró. No vine a hacerte daño. Tragué saliva. Como periodista había escuchado historias de todo tipo, pero frente a un espíritu, la cabeza trabaja por su cuenta. Retrocedí un paso. ¿Quién sos? El chico bajó la mirada como si le costara decirlo. Nadie.
Al menos ya no. Morí acá, Marcelo. Porque así te llamás, ¿no, Marcelo? El viento entró por los ventanales rotos levantando polvo alrededor de sus pies, pero él no se movió. Necesito que me escuches. Nadie más puede hacerlo. Vengo todas las noches. Busco algo que perdí antes de morir. Me acerqué apenas, lo suficiente para verlo mejor. No olía a nada, no hacía ruido. Era como si el mundo lo rodeara sin tocarlo. ¿Qué estás buscando?, le pregunté. Mi respuesta tardó unos segundos. Mi nombre. Esa simple frase me paralizó. ¿Tu nombre? El chico asintió con la cabeza. Nadie lo recuerda. No quedó escrito en ningún lado. Un accidente, una caída, ni siquiera hubo informe. Era otro tiempo, nadie se preocupó. Mi familia se mudó, me dejaron acá, me olvidaron. Y cuando un nombre se pierde, uno deja de existir del todo. El aire se volvió más denso, la grabadora comenzó a fallar, emitiendo un chasquido metálico. ¡Imposible! ¿Y por qué yo?, le pregunté. Porque vos contás lo que otros no quieren ver. Vos devolvés nombres, historias, voces que quedaron en la sombra. Yo necesito eso, que alguien diga quién fui. Sentí un nudo en la garganta, la desesperación de ese espíritu era más humana que su forma. ¿Sabés cómo te llamás? No, pero sé dónde está. Señaló con un dedo tembloroso hacia la parte trasera del palacio. Había un cuarto, una caja, papeles. Algo mío quedó ahí, me respondió. El viento sopló fuerte y en ese instante la figura comenzó a desvanecerse como si la noche la absorbiera. Ayúdame, Marcelo, dijo mientras perdía el contorno. Solo quiero que mi nombre vuelva a existir. Y desapareció. Quedé solo en el salón, con el corazón golpeando como un martillo. Miré hacia el sector que había señalado, oscuro, derrumbado, silencioso. Pero algo me quedó claro esa noche. En el Palacio Piria no fui yo el que eligió investigar el lugar. El lugar me eligió a mí. Y ahora tengo una deuda con alguien que ni siquiera sabe cómo se llama. La noche siguiente volví al Palacio Piria, no por valentía, por obligación. Esa clase de obligación que te queda clavada en la nuca cuando alguien o algo te pide ayuda desde un lugar donde ya no debería haber voces. Caminé por el sendero con la linterna en la mano. El viento levantaba un silbido que sonaba advertencia. El palacio estaba más oscuro que la noche anterior, como si hubiera absorbido la poca luz que quedaba en Punta Lara. Cada paso que daba parecía hundirse en un silencio más espeso. Entré por el mismo punto donde había visto al chico. Nada, ni sombra, ni olor dulce, ni aire helado, nada. Solo ruinas. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado me acompañó desde el primer segundo. Me dirigí hacia el fondo del edificio donde él había señalado. El piso estaba inclinado, cubierto de escombros y pedazos de vigas quemadas. En un rincón, una puerta caída contra la pared dejaba ver un hueco, que alguna vez había sido un pequeño cuarto de servicio. Saqué fotos, registré todo, por si algo salía mal. Alguien lo iba a encontrar. Avancé, agachándome entre los ladrillos rotos. La linterna tembló cuando la apoyé en la entrada. No era miedo, era el suelo vibrando levemente, como un corazón enterrado latiendo. Pasé al cuarto. El olor a tierra húmeda era más fuerte ahí. Las paredes estaban cubiertas de hongos verdes y negros. En el fondo, apenas iluminado, había un mueble tirado de costado, medio podrido, y debajo, algo que sobresalía entre el polvo. Una caja. No era grande, pero estaba tan cubierta de barro que parecía parte del piso. Me arrodillé y la toqué. Fría, muy fría, como si hubiera estado a la intemperie en pleno invierno. Mientras la levantaba escuché un golpe seco detrás de mí. Me di vuelta rápido, iluminando todo. Nada. Solo un pedazo de mampostería que había caído. Oh, eso quise creer. Volví a la caja, tenía un cierre oxidado. Lo forcé un poco hasta que se dio con un chasquido. Dentro había papeles doblados, cuadernos húmedos y algo que me hizo frenar, una foto. La tomé con cuidado, era un chico de unos 20 años. Ropa sencilla, mirada tranquila. No era una foto formal, parecía tomada a escondidas. Con él, caminando por el jardín del palacio, cuando aún estaba sano y vivo. Lo reconocí al instante. Era el mismo que se había aparecido la noche anterior. Mi corazón empezó a latir de un modo incómodo, como si quisiera escapar del pecho.
Revisé el resto del contenido. Un cuaderno. Lo abrí con mis manos temblorosas. La mayoría de las páginas estaban arruinadas, pero en una de las últimas, escrita con letra apurada, había una frase subrayada varias veces. Mi nombre es Elías, que no me olviden. Se me aflojaron las piernas, apoyé la espalda contra la pared, respiré hondo. El espíritu no había mentido. Su nombre estaba ahí, enterrado en ese cuarto que nadie pisaba desde hacía décadas tal vez. De repente, el aire cambió, un viento helado atravesó el cuarto con un susurro cargado de ansiedad. Me levanté de golpe, la linterna titiló y en la puerta derrumbada, por un segundo, vi una figura recortada contra la nada. No se movió, no habló, no avanzó. Solo estaba ahí, quieta, esperando. «¿Elías?», dije apenas. La figura pareció inclinar la cabeza como si confirmara. «Ya sé tu nombre, no te olvidaron. Yo voy a contarlo». Continué con la voz temblando. La figura se volvió más clara, más humana, no sonrió, no lloró, ni desapareció. Simplemente se aflojó, como si algo que tenía apretado durante años finalmente hubiese cedido. Después, sin ruido, sin brillo, sin dramatismo, se deshizo en el aire del cuarto. Me quedé solo, con la caja en las manos, sabiendo que un espíritu joven acababa de recuperar lo único que todavía lo ataba a este mundo, su nombre. Esa noche, cuando salí del palacio, el viento ya no sonaba advertencia. Parecía un agradecimiento. Volví al castillo Piria una semana después. No porque quisiera, sino porque algo adentro mío seguía inquieto. Desde aquella noche, encontrar el nombre de Elías había sido un cierre, pero no una solución. Había una sensación en mi pecho, como un hilo tirante que seguía apuntando al palacio, reclamando mi presencia. La tarde cayó rápido. A las 7 ya no quedaba luz. El camino costero estaba casi desierto. Apenas algún ciclista que volvía de apuro, sin mirar hacia el edificio en ruinas. Todos evitan ese lugar de noche. Todos. Menos yo. Menos yo. Menos yo. Estacioné el auto más cerca esta vez. No por valentía, sino por intuición. Algo me decía que no debía entrar caminando desde tan lejos. El viento desde el río estaba pesado, cargado de humedad. El palacio se levantaba como un gigante dormido, con sus columnas rotas, apuntando al cielo, como huesos sobresaliendo de la tierra. Cuando traspasé la reja oxidada sentí un cambio inmediato. El ambiente estaba más cargado, como si alguien o algo supiera que volvía. Avancé hacia el interior con la linterna en la mano. Cada paso levantaba un leve polvo blanco que flotaba unos segundos antes de caer. El eco de mis pisadas se amplificaba, rebotando contra muros que parecían más estrechos que la última vez. En el salón principal, donde había visto el espíritu por primera vez, me quedé absolutamente quieto. La temperatura bajó unos grados. Cerré los ojos un segundo y respiré hondo. «Elías, si estás acá, vení». El silencio fue tan profundo que dolió. Ahí fue cuando lo escuché. No una voz, no un susurro. Un golpe. 2, 3. Como si alguien caminara en el piso superior. Me quedé completamente inmóvil. Nadie puede subir ahí. Las escaleras están derrumbadas desde hacía décadas. Y sin embargo, los pasos continuaban. Marcados, lentos, pesados. Como si un cuerpo, que ya no es cuerpo, recorriera los restos del segundo piso. «Sé tu nombre», dije, con un poco más de fuerza. «Lo dijiste vos. Soy Marcelo. Estoy acá porque vos me llamaste». Los pasos se detuvieron. Después el aire cambió. No helado, no cálido, distinto. Una presencia bajó desde el piso superior, no caminando, no flotando, sino se deslizaba entre los huecos del edificio, como si la gravedad no tuviera autoridad sobre ella. Apareció. No frente a mí ni detrás, apareció a un costado, como si hubiera estado ahí desde siempre. Elías, pero diferente. Su figura estaba más nítida, más firme, como si recuperar su nombre le hubiera devuelto parte de lo que había perdido al morir. Los contornos eran más sólidos, el rostro menos desvanecido. Aún así, no era completamente humano. Creo que nunca lo sería. «Volviste», me dijo. Asentí con la cabeza. «Quería saber si descansaste». Elías me observó con una mezcla de alivio y tristeza. Descansar no es lo mismo que desaparecer. No me fui. No del todo. Mi nombre volvió.
pero no lo que perdí acá. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. ¿Qué te falta? Elías miró hacia la torre, hacia lo más alto del castillo, donde el viento golpeaba con un zumbido extraño. Mi historia, la última parte, lo que pasó aquella noche. Eso nadie lo sabe. Me acerqué un paso. Si querés contarlo, estoy acá para escucharlo. Elías bajó la mirada. No puedo contarlo yo. No es así como funciona. Vos tenés que verlo. Una corriente helada atravesó el salón. Las paredes parecieron agrietarse un poco más. Y la torre, allá arriba, lanzó un crujido como si algo o alguien aguardara en su interior. Elías dio un paso hacia atrás, volviéndose más difuso. Si querés ayudarme, tenés que subir. Lo miré, luego miré la torre, oscura, inaccesible, derrumbada. Y aún así, sentí que me estaba llamando. Esa noche entendí que encontrar el nombre de un muerto no siempre es cerrar una historia. A veces es apenas abrir la puerta correcta. O la incorrecta. Depende de quién esté del otro lado. La torre del Palacio Piria siempre pareció inaccesible, incluso cuando el edificio estaba entero. Hoy es un esqueleto, escaleras partidas, huecos abiertos, vigas retorcidas. Mirarla desde allá abajo ya es inquietante. Pensar en subirla, casi suicida. Pero Elías seguía ahí, quieto, señalando hacia arriba. Tenés que verlo, repitió. Encendí la linterna, di el primer paso hacia el sector donde alguna vez estuvo la escalera. El lugar olía a madera vieja, a humedad compactada por años de abandono. La estructura crujía bajo mis pies, pero seguía firme. Avancé lento, apoyando el peso con cautela. No parecía que estuviera subiendo hacia un piso superior. Parecía que me adentraba en el lugar que el tiempo había abandonado. En medio del ascenso, un aire helado me golpeó de frente. No viento, no corriente. Algo más denso, más cargado, como si el pasado respirara sobre mí. Agaché la cabeza para pasar debajo de una viga caída y al levantarla lo vi. Un hueco en la pared revelaba restos de baranda y detrás un tramo de escalones intactos, como si el deterioro los hubiese esquivado a propósito. Subí por ahí. Cada escalón vibraba, pero no cedía. A mitad del camino escuché un sonido, llorar. Un llanto ahogado, suave, de alguien muy joven. Me detuve. El corazón me latía en la garganta. Intenté enfocar con la linterna, pero la luz se distorsionó, como si el aire tuviera otra densidad. «Seguí», dijo la voz de Elías. Pero no estaba a la vista, resonaba por todos lados. Llegué al último tramo, un ventanal roto dejaba entrar un resplandor gris. La torre no era grande, apenas un cuarto estrecho, con paredes húmedas y parte del techo caídas. Pero al entrar, la temperatura cayó de golpe, entonces lo vi. La escena no era real, pero tampoco imaginaria. Era un recuerdo, suspendido como una proyección hecha de niebla y sombra. Un chico, Elías, corría hacia la baranda, desesperado. Detrás de él, otro muchacho lo empujaba, riendo de un modo cruel. Un juego de los que empiezan mal y terminan peor. «Dale, no seas cobarde», decía el otro tirando de su camisa. Elías forcejeaba. «Soltame, vas a romperla». Un tirón fuerte, un crujido. La madera cedió. Elías cayó hacia atrás, sin un grito, sin tiempo, solo un golpe seco. Después, la oscuridad de la escena se desvaneció. Sentí un nudo en el estómago. No había sido un accidente casual. Había sido violencia disfrazada de broma. Una muerte ignorada, enterrada en silencio. Nadie dijo nada, dijo la voz detrás de mí. Me di vuelta. Elías estaba en la entrada de la torre. Ya no lucía como un espíritu perdido. Estaba más completo, más sólido. Pero la tristeza en su rostro pesaba como piedra mojada. Y yo juré contar su historia. Buenas noches.